Hay destinos que a pesar de lo famoso, de lo visto, de la cantidad de fotos que circulan en internet, no se hacen justicia cuando uno tiene la posibilidad de verlos personalmente. Seguimos avanzando hacia el norte por la carretera austral. Desde el último video, que fue en Río Tranquilo, ya hemos avanzado unos 316 kilómetros hacia el norte. No las podés creer rodando por ahí. Hay dos cosas que no puedo creer. Uno, que ya estemos avanzando tanto. Y dos, que estemos en remera. ¿Hace cuánto que no veo la piel de tus brazos? La sensibilidad, ¿no? Como tocarse. Sí, sentir sí. piel y piel. Es una sensualidad. Esto lo logramos estando acá adentro, con la calefa prendida, o sea, bueno, pero algo es algo. Pero bueno, bien, vamos avanzando en nuestro plan de empezar a escapar del frío y buscar nuevos horizontes. Los últimos días nos tomamos unos días para nosotros, fuimos avanzando por la ruta, disfrutando del paisaje, pero no filmamos nada. Pero está tan bello ahora que no podemos quedarnos toda esta preciosidad para nosotros solos. Así que acompáñanos a ver cómo sigue hacia el norte la carretera austral. ¿Qué hacemos? O sea, ¿nos metemos ya? Buen día, ¿cómo le va? Todo bien. ¿Vienen con su ticket para acá? No, Ya, con el pasaporte tienen que pasar por la ventanilla y cancelar. listo. ¿Y se puede abonar con tarjeta de débito o Sí. crédito? Hemos llegado al Parque Nacional Queulat. Javier está pagando unos 11.000 pesos para extranjeros, 5.000 para chilenos. Dejamos nuestra camioneta ¿Que los dos acá necesitan? con Héctor en su casa y nosotros nos subimos a esta nave para seguir el camino hacia una de las maravillas de la carretera austral. Permiso. Hola vecino, adelante. Hola, ¿qué tal? Le vamos a usurpar su casa hoy, ¿eh? No filmes acá atrás, dice que mirá, tenemos el cante armado. Bueno, permiso. Subí y ahora. Voy a pedir después, les voy a pedir autorización para filmar su casa. Empujala del medio, ojo los dedos. Sí, ahí está. Mira esta, me parece divino. Bueno, solamente eran
unos 50 metros más, no hicimos mucho más, yo creía que iba a ser más lejos. De acá ya empieza la caminata. La Ducato quedó en el estacionamiento que está justo al lado de la administración, porque no han autorizado a que Ettore pueda circular por estos senderos. Son cortitos, así que se quedó en su casa tranquilo y nosotros aprovechamos que vamos con los vecinos, que son súper buena onda y nos trajeron en su casa andando. Es momento de presentarlos formalmente a los chicos. Lo tenemos a Johnny y a Flor. Nos van a acompañar en esta caminata. No, no es que estamos yendo juntos, no nos acompañen. Es verdad, Claro, es verdad. Vamos estamos juntos. compartiendo. Así que bueno, ahí ya estamos. ¿Ya arrancando. arrancamos bien? Esto ya arranca muy bien. El sendero va a costar de unos 7 kilómetros, quizá un poquito menos, y vamos a estar solamente a unos 1000 metros del glaciar en sí, o sea, es un mirador. Mirá lo que es esto. Para la izquierda agarramos lo que es la laguna Témpano. Y después de ver eso volvemos y ya agarramos para el ventisquero. Desde el estacionamiento donde dejamos la camioneta no había muchos carteles, entonces veníamos con dudas de si realmente estábamos por el buen camino. Pero sí. Entonces lo que elegimos primero es ir Laguna Témpanos para aquel lado, después volvemos por aquí mismo y vamos para la atracción principal, ventisquero colgante. A medida que seguimos recorriendo y descubriendo la carretera austral en este rumbo hacia el norte que estamos haciendo, cada vez entiendo mejor por qué es que año a año va tomando cada vez más fama mundial. Porque a cada paso, a cada kilómetro que uno hace, tiene ganas de parar a observar las maravillas naturales. Es increíble la cantidad de atractivos que podemos encontrar a lo largo de toda esta ruta que une la zona más austral de Chile. Los últimos días, por ejemplo, nos los tomamos un poco más para nosotros. De hecho, la última vez que estuvimos filmando fue a la altura del pueblo Río Tranquilo, donde nos subimos al kayak y llegamos hasta las increíbles catedrales de mármol. A partir de ahí decidimos descansar un poquito de la filmación y empezamos a recorrer hacia el norte una carretera que va, vamos a decir, alternando entre asfalto, ripio en muy buen estado, ripio en mal estado, pero así de a poco va descubriendo unas vistas increíbles. No solamente del paisaje que rodea, de las afluentes de agua, sino de las cimas con glaciares espectaculares, con nieve acumulada en las cimas y unas montañas que te rodean y que siguen invitando a que te quedes ahí explorando más de esta región espectacular. Llegamos a la laguna del Ventisquero. Esta laguna se alimenta exactamente de aquella cascada, de aquel glaciar que ahora lo vamos a ver de más cerquita. También salen paseos en lancha con motor. No está permitido bajar el kayak, pero funcionan lanchas con motor. Y salen unos 15.000 pesos para ir a ver el glaciar de bien cerquita.
Ya tuvimos lo que es la primer vista, el primer acercamiento hacia el ventisquero colgante, nada más y nada menos que una cascada que sale directamente del glaciar, lo cual es una locura. Lo que he observado es que el mejor horario para verlo, por un tema de disposición del sol, por la posición del sol, es hacia la tarde. Pero ten en cuenta cuando vengas que el horario máximo de entrada que tenés permitido es hasta las 2:30 de la tarde. Pasado ese tiempo no vas a poder ingresar. Si venís para este lado, aprovechá lo más pegadito a esa hora y que ojalá te toque un excelente día como a nosotros para poder verlo bien y que el sol lo ilumine perfecto. El sendero hacia el mirador principal está excelentemente demarcado, no hay forma de que te pierdas. En las partes más difíciles también cuentan con escaleras para que puedas subir con mucha facilidad. Y de desnivel tiene unos 330 metros nada más, entre el momento que uno arranca hasta el mirador, que es la parte más alta. Se recorre en unos 3,5 kilómetros, así que no se siente mucho. Llevamos aproximadamente una horita de caminata, un poco más creo yo. Paramos varias veces a descansar, a admirar el paisaje. Está muy calmo. Ahora estamos yendo como por un desfiladero, por como un filo de la montaña y nos falta muy poquito. Ya vamos a estar a unos 500 metros tan solo. No se escucha nada. Yo pensé que se iba a escuchar, pero ya nos está ganando un poco la ansiedad. Últimos metros, estamos llegando al mirador del ventisquero y es impresionante. Wow. Hay destinos que, a pesar de lo famoso, de lo visto, de la cantidad de fotos que circulan en internet, no se hacen justicia cuando uno tiene la posibilidad de verlos personalmente. Así que no te pierdas la oportunidad de ver con tus propios ojos el ventisquero colgante. Un día espectacular nos estaba esperando en Puyuhuapi. La verdad que no puede estar mejor. Estoy de busito liviano, es increíble. Estamos al costado de un río hermoso. Es un pueblo súper tranquilo que da contra el fiordo. Y yo hoy estaba pensando, le decía a Yara, creo que no remamos fiordo todavía. No tuvimos la posibilidad de recorrer un día tranquilo de fiordos. Así que hoy vamos a bajar el kayak, hoy va a ser un día de relax, de estar tranqui, de no tener ningún objetivo fijo y poder conocer los fiordos chilenos desde un punto de vista diferente.
Podríamos haber llevado el kayak desde acá caminando unos 150 metros hasta la costa y ya estar en el mar. Pero no, pero Guille tiene sus ideas locas y yo quizás estoy más loca porque lo sigo. Así que vamos a empezar con un poquito de adrenalina ahí como para activar y tener ese subidón de la mañana. Bueno, entonces, Padre Nuestro y al agua. sí, voy por acá y me voy para allá. Por acá, ¿eh? ¿Por esta va? Sí, sí, sí. Chao, Johnny. Vamos, Johnny, gracias. Ahí va. Opa. Ahí voy. Vamos, ¿eh? ¡Listo! ¡Ah! Ay, ¿por qué estamos desequilibrados? ¡Ah! ¡Planta! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Vamos! ¿Me abro para la izquierda? Ay, boludo, esto no me puse una verga. ¿A dónde? ¿Derecho? ¡Ay! ¡No! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Tranquilos, no se preocupen, estamos bien. No salió como queríamos la bajada por el río Pascua y después de todo ese lío nos quedamos resolviendo las cuestiones de la casa, ¿no? Habla por vos que estamos bien. Yo tengo un huevo en la rodilla que me duele, la capitana todo ahí lentín. Con la acción, las maniobras ahí. A Tore no le caigo muy bien después de ayer, ahí que no me quiere dar mucha bola. Pero bueno, Tenemos todo mojado, che. nos pusimos a secar las cosas, a guardar el kayak, nos pegamos una ducha calentita. Hasta me metí con el traje para ver si encontramos, perdimos un par de cosillas muy minúsculas y La mayor pérdida. la mayor pérdida estaba volando el dron. Acá estamos viendo sí. Si podemos recupera. hablar. Sí. Lo más triste, vamos a decir, de que nos haya fallado la expedición es que de alguna manera era nuestra despedida de los fiordos chilenos. Sí. Nos íbamos. Porque miren, o sea, estaba todo muy calculado. Miren cómo amanecimos hoy ya. La noche estuvo lluviosa. La nube ya se anticipa que va a estar lloviendo durante la próxima semana, así que ni siquiera es que nos da la chance a decir, bueno, nos quedamos un par de días y vemos qué pasa. Ya nos estamos yendo de la Patagonia, era como la última paseadita por los fiordos, no habíamos andado en kayak por los fiordos, pero quedará como un pendiente para la próxima. Hoy tenemos que seguir, así que va a ser un día de ruta, loco.